¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Antes de empezar el vídeo, si me veis cosas negras en las manos es porque me he peleado con mi impresora y soy incapaz de quitarme la tinta, ¿vale? No me ha pasado nada, no me estoy muriendo, no tengo cosas raras en la piel, es tinta de impresora. El año pasado, por fin, la editorial Hydra terminó de publicar en español la saga completa de Crónicas Lunares, o casi completa, ahora lo veremos más adelante, incluido el libro de relatos, y es precisamente este libro de relatos el que me ha llevado a querer traeros este vídeo, una guía donde vamos a hablar del orden recomendado para leerse Crónicas Lunares, así como el orden cronológico que está pensado para aquellas personas que ya se hayan leído la saga y quieran hacer una relectura leyéndose todos los libros y todos los relatos tal cual fueron sucediendo dentro de este universo. Y de todo eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de cuál es el orden que deberíamos seguir para leernos Crónicas Lunares, aprovechando, como he dicho, que están publicados todos los relatos. Este vídeo va a estar dividido en varias partes que iréis viendo por la línea de tiempo, que básicamente es la introducción. Vamos a hablar de los libros que componen la saga y más o menos de cuál es el argumento de cada uno de ellos, porque veremos que cada libro y cada relato tiene su propia historia. Luego iremos con el orden recomendado, que es el orden anti-spoiler, y por último os hablaré de cuál es el orden cronológico para leerse Crónicas Lunares. Bien, comencemos el vídeo hablando un poco del argumento general de Crónicas Lunares. Esta saga está escrita por Marissa Meyer y está compuesta por 4 libros principales, una novela extra, un libro de relatos y 2 novelas gráficas, que estas 2 novelas gráficas, si bien sí que están traducidas al español, no están publicadas en España por Editorial Hydra, tampoco se tiene noticia de que las vayan a publicar, pero si las queréis encontrar en español están publicadas en Latinoamérica por la editorial VIR Editoras. Por eso os he comentado al principio del vídeo que Hydra ha publicado casi toda la saga de Crónicas Lunares, porque faltarían estas 2 novelas gráficas. Además, cada uno de los libros principales, así como la novela corta, son retellings de cuentos clásicos. Tal y como he comentado, Crónicas Lunares tiene un argumento principal que va hilvanando toda la saga, y al mismo tiempo cada uno de los libros está protagonizado por un personaje diferente y tiene su propia historia, así que voy a comenzar hablándoos un poco de ese argumento general que sería el hilo conductor de toda la saga. Por un lado tenemos la Tierra y cómo esta ha sido configurada tras la última guerra mundial que han sufrido, y por otro lado tenemos la Luna. En el momento en el que se sitúa esta historia, los habitantes de la Tierra están siendo esquilmados por una pandemia causada por una enfermedad llamada letumosis, una enfermedad increíblemente contagiosa que no tiene cura y cuyo único fin es la muerte. Por ahora, lo único que se ha podido hacer al respecto es experimentar con diferentes antídotos usando acibos para ello. Además de lidiar con la letumosis, también tienen que lidiar con la Luna, concretamente con su reina y dictadora Levana. Los lunares y los habitantes de la Tierra nunca se han llevado especialmente bien, porque los lunares tienen una cosa llamada el don lunar, que les permite manipular la bioelectricidad tanto de otros lunares como sobre todo de los terrestres, y manipular la mente de la gente haciéndole creer cosas que no son. Además de todo esto, la reina Levana lleva varios años intentando lanzar sus garras contra la Tierra porque desea conseguir nuevos territorios y expandir su reinado. Por lo tanto, hay muchísimas tensiones entre la Luna y la Tierra, acrecentadas, como ya he comentado, por la pandemia de la letumosis. Es en este escenario donde se desarrolla la saga de Crónicas Lunares. Ahora os voy a ir comentando todos los libros que componen esta saga y voy a ir hablando un poco por encima sobre ellos. El primer libro, donde conocemos el inicio de toda esta saga y donde conocemos a la protagonista indiscutible de todos los libros, se titula Cinder. Es un retelling de la Cenicienta donde tenemos como protagonista a Cinder, una cyborg que lleva años viviendo con su madrastra y con sus hermanastras. Trabaja como mecánica en Nueva Pekín y está ahorrando para irse de casa porque no tiene muy buena relación con su familia, ya que estas la odian por un lado por ser un cyborg porque la consideran antinatural, y por otro lado su madrastra la culpa de la muerte de su esposo, por lo tanto Cinder no es bien recibida a casa, a pesar de que es la única que trabaja y la única que lleva ingresos al hogar. Su suerte cambiará cuando un día, trabajando en el mercado, aparezca en su puesto Kai, que es el príncipe de Nueva Pekín y futuro emperador, y le pida a Cinder que por favor le arregle a su robot porque tiene información muy importante y le han dicho que ella es la mejor mecánica de Nuevo Pekín. Y aquí será cuando nuestros dos protagonistas principales se conozcan y los planes de Cinder de ahorrar para irse de casa se trunquen un poco bastante. Este argumento principal protagonizado por Cinder será el que vayamos viendo a lo largo de toda la saga y el que vertebre todos los libros, aunque como ya he comentado se irán añadiendo argumentos secundarios y personajes secundarios según vayamos avanzando con los libros. El segundo libro es Scarlet, que es un retelling de Caperucita Roja, y aquí nuestra protagonista será Scarlet, que vive en una tranquila granja de Francia con su abuela, y la historia comienza cuando la abuela de Scarlet desaparece en circunstancias bastante extrañas, y aunque ella intenta contactar con la policía para que le ayuden a buscarla, su abuela es conocida en el pueblo por ser bastante excéntrica y por ser bastante rara, con lo cual nadie da crédito a las sospechas de Scarlet y todo el mundo le dice que simplemente su abuela ha desaparecido porque sí, porque es una mujer muy rara, que no se preocupe, que no está en peligro. Sin embargo, Scarlet conoce lo suficiente a su abuela como para saber que ella
ella no se iría sin más, sin avisarla, sin decirle a dónde va, por lo que decide investigar por su propia cuenta qué es lo que ha podido pasar con su abuela, y en esta investigación se encontrará al lobo, un hombre bastante extraño y peculiar que decidirá unirse a la causa de Scarlett y ayudarla a encontrar a su abuela. El tercer libro se titula Cress y es un retelling de Rapunzel. Este libro se sitúa en la luna, ya que Cress es una hacker al servicio de Levana que se dedica a espiar las comunicaciones terrestres y especialmente a aquellas que están vinculadas a políticos importantes y al emperador de Nuevo Pekín. Al principio Cress seguirá los dictados de Levana sin rechistar, pero poco a poco comenzará a sentirse conquistada por las costumbres de la tierra y por su cultura, y llegará un momento en el que se dará cuenta de que lo que le está pidiendo Levana no es moral ni ético y que ella no está para nada alineada con los deseos de la reina, y además esta perspectiva cambiará todavía más cuando conozca a Cinder. Después de Cress viene la novela corta 3.5 titulada Levana, que es un retelling de la madrastra de Blancanieves y que está protagonizada por Levana, que es nuestra villana principal de la saga. Aquí se nos habla un poco de cómo fue su infancia, de cómo fue su adolescencia y qué fue lo que pasó en su vida para que llegara a convertirse en la dictadora que todos conocemos. El cuarto y último libro principal se titula Winter, es un retelling de Blancanieves y nos habla de Winter, que es la hijastra de Levana y por lo tanto princesa de la luna. Y de este libro sí que no os puedo hablar demasiado porque creo que cualquier cosa que cuente haría spoiler de la saga principal, ya que aunque también tiene su propio argumento, este argumento está muy relacionado con Levana y con lo que ha ocurrido en libros anteriores, así que de este libro prefiero no deciros nada más. Después de este libro tendríamos el quinto, que es Hasta las estrellas, que está compuesto por 9 relatos relacionados con los libros principales de Crónicas Lunares, y después tendríamos las dos novelas gráficas que se titulan Wires and Nerve 1 y Wires and Nerve 2, Los Rebeldes. Estas son las que os he comentado que no están oficialmente publicadas en España, pero que podéis encontrarlas en español, ya que sí que fueron traducidas para Latinoamérica. Una vez puestos en situación, sabiendo qué libros componen Crónicas Lunares y sabiendo un poco de qué va cada libro, vamos con los órdenes para leer esta saga. El primer orden del que os voy a hablar es el orden recomendado, es decir, el orden anti-spoilers. Este orden implica ir alternando las novelas principales con los relatos de Hasta las estrellas. Como ya iréis viendo según vayamos hablando del orden de los relatos, algunos de ellos pueden leerse antes o después de un determinado libro principal, así que esto os lo iré comentando sobre la marcha y también os iré diciendo lo que yo os recomiendo después de haberme leído yo misma todos los relatos. Dentro de Hasta las estrellas hay un relato que está enmarcado en el universo de Crónicas Lunares, pero que realmente no tiene nada que ver con la saga principal y se titula La pequeña androide. Este es el único relato que os podéis leer cuando queráis, aunque yo personalmente os recomiendo que por lo menos os lo leáis después de Cinder, ya que Cinder es el libro que nos introduce dentro de la saga para que así tengamos un poco de contexto, sepamos cómo funciona este universo que ha creado la autora y así podamos disfrutar más de este relato que si nos metemos de lleno en él sin conocer para nada este universo. Bien, empezaríamos la saga leyéndonos el libro principal, Cinder, y después de Cinder nos tendríamos que leer un relato que se titula La mecánica. Este relato es paralelo a la trama de Cinder, porque nos cuenta la escena que os he comentado en la que Cinder y el príncipe Kai se conocen en el mercado. Entonces La mecánica es un relato donde conocemos esa escena desde el punto de vista del príncipe, ya que el libro obviamente está contado desde la perspectiva de Cinder. Por lo tanto, es recomendable que os leáis este relato después de Cinder. Después iríamos con el segundo libro principal, que es Scarlett, y después de Scarlett habría que leerse La Guardiana. La Guardiana es un relato que es precuela de Cinder, pero que contiene spoilers importantes que conocemos en Scarlett. Por lo tanto, aunque se sitúe en el primer libro, deberíamos leerlo después de Scarlett. Seguidamente habría que leerse el relato de Fallos, ya que este relato es inmediatamente posterior al anterior, es decir, al de La Guardiana. Este relato realmente podría leerse antes de Cinder, porque de nuevo es precuela del primer libro y además no contiene ningún tipo de spoiler importante, porque nos cuenta cómo fue la infancia de Cinder cuando ésta llega a la casa de su madrastra, y esto no tiene ningún tipo de spoiler, pero como es cronológicamente posterior al relato de La Guardiana, pues yo recomiendo leerlo después de ese. Después de Fallos deberíamos leernos otros dos relatos. Uno de ellos es El ejército de la reina, que es la historia de Lobo, este nuevo personaje que conocemos en el segundo libro y que nos cuenta su vida antes de conocer a Scarlett. Este relato, por lo tanto, contiene spoilers de Scarlett, así que hay que leérselo después del segundo libro. Y después está el relato La guía de Caswell para ser afortunado, donde nos habla de la infancia del capitán Thorn, que es un personaje que aparece en el segundo libro, pero del que conocemos más y que se desarrolla mejor en el tercero. Así que este relato podemos leerlo o bien después de Scarlett, ya que es en este libro donde se nos presenta por primera vez a este personaje, o bien después del tercer libro, Cress, ya que es en Cress precisamente donde conocemos a este personaje, al capitán Thorn, mucho mejor. Luego iría el tercer libro, Cress, y después de Cress habría que leerse el relato Cuando la luz del sol desaparece, que es una precuela de Cress, pero donde nos habla de la infancia y de la adolescencia de este personaje y cómo llegó a convertirse en la hacker de la reina.
Levana. Por lo tanto, aunque de nuevo podría leerse antes de Cress, de hecho al personaje de Cress ya lo conocemos un poco en el segundo libro, yo en este caso sí que recomendaría leerlo después del tercero porque así la conocemos mucho mejor. Después del tercer libro de Cress iría la novela corta, la 3.5, donde se nos habla de Levana. Después de Levana podemos leernos otro relato que es La princesa y el guardia, ya que en este relato conocemos la infancia de Winter, que es la hijastra de Levana y la protagonista del cuarto libro, y su relación con Jacin, que es un guardia de la propia reina y que se hacen amigos desde que ambos son pequeños. Este relato podemos leerlo justo después de Levana, ya que precisamente en el libro de Levana se habla de cómo Winter llega a ser su hijastra, o podemos leerlo también después del cuarto libro, ya que en el cuarto libro conocemos mejor a Winter y por lo tanto también conocemos mejor cómo es su relación con Jacin. Luego leeríamos Winter, que es el cuarto libro, y aquí tenemos dos opciones. La primera es que si no queremos leernos las novelas gráficas, deberíamos terminar la saga leyendo el último relato, que es Algo viejo, algo nuevo. Este relato supone un epílogo de Winter y supone el cierre final de Crónicas Lunares. Sin embargo, en el caso de que sí que queráis leeros las novelas gráficas, deberíamos leerlas inmediatamente después de terminarnos Winter. Es decir, después de Winter deberíamos leernos Wives and Nerf, que es la primera novela gráfica, y después de esta deberíamos leernos la segunda parte, que tiene el subtítulo de Los Rebeldes. No lo he comentado antes porque de estas novelas gráficas tampoco puedo hablaros de nada, porque cualquier cosa que os cuente aquí sí o sí sería un spoiler bastante gordo de las Crónicas Lunares, pero sí que os puedo decir que ambas están protagonizadas por Iko, que es la mejor amiga de Winter y es un androide. Y ahora sí, una vez que nos hemos leído estas dos novelas gráficas, podemos concluir la saga de Crónicas Lunares y cerrarla definitivamente con el relato Algo viejo, algo nuevo. Como digo, este relato funciona a modo de epílogo y de cierre total y final a esta saga, por lo tanto podéis leerlo después de Winter en el caso de que no os interesen las novelas gráficas. Por lo tanto, el orden recomendado para leer Crónicas Lunares quedaría así. Como digo, este es el orden recomendado porque es un orden anti-spoilers y es el orden que tenéis que seguir en el caso de que queráis leeros los relatos, digamos, cuando toca. Pero vamos, que perfectamente os podéis leer los 4 libros principales de la serie con o sin la novela corta y luego leeros todos los relatos de seguido, que fue lo que hice yo. Y ahora por último, antes de terminar el vídeo, os voy a decir cuál sería el orden cronológico para leeros esta saga. En primer lugar tendríamos que leernos Feyres, que es el 3.5 y que es una precuela a la saga completa de Crónicas Lunares, porque este libro se sitúa muchísimo antes de que empiece la historia de Cinder, ya que vemos la evolución de Levana como personaje. Después iría La Guardiana, que es un relato y que también es precuela de Crónicas Lunares. Luego iría el relato de Fallos, que este sí es precuela de Cinder, el primer libro. Después tendríamos que leer La pequeña androide, que es este relato que está suelto, que realmente no pertenece a Crónicas Lunares y que yo sinceramente no sabía dónde meterlo, pero lo he visto recomendado en esta posición, así que yo hago caso. Que se me ha olvidado comentaros que este relato es un retelling de La Sirenita. Luego iría Cinder, que es el primer libro. Luego iría La Mecánica, que es el relato que os he comentado que es paralelo a la trama de Cinder. Después iría el relato El ejército de la reina, que es precuela de Scarlet. Luego tendríamos Scarlet, que es el segundo libro. La guía de Caswell para ser afortunado, relato precuela de Cress. Cuando la luz del sol desaparece, otro relato que también es precuela de Cress. Luego iría Cress, que es el tercer libro, seguido de La princesa y el guardia, que es precuela de Winter. Después tendríamos Winter, que es el cuarto libro. Después tendríamos las dos novelas gráficas y por último Algo viejo, algo nuevo, que como ya he dicho es un relato que cierra todas las Crónicas Lunares. Y bueno, esos son los diferentes órdenes que podéis seguir si os adentráis en Crónicas Lunares y si la queréis leer en el orden que correspondería. También os comento que si de Crónicas Lunares queréis leeros solamente los libros principales, es decir, Cinder, Scarlet, Cress y Winter, está perfectamente bien. La novela corta, el 3.5, el libro de Levana, no es necesario leerlo para entender la saga, lo mismo con los relatos. Los relatos realmente lo que hacen es aportar mucho más background y mucha más evolución o desarrollo a los personajes, porque conocemos su infancia, su adolescencia, conocemos qué fue lo que pasó en sus vidas para convertirse en esos personajes que conocemos en la saga principal, pero realmente son relatos anecdóticos que si no os los queréis leer no pasa absolutamente nada. Lo mismo sucede con las dos novelas gráficas. Yo sinceramente me las leí porque era lo último que me quedaba por leer de Crónicas Lunares y como es una saga que he disfrutado tantísimo y como además están protagonizadas por Iko, que es uno de mis personajes favoritos, pues decidí darles una oportunidad, pero tampoco hace falta leérselas para completar la saga. El único relato que yo sí que os recomendaría leeros casi de manera obligatoria sería el
el de Algo viejo, algo nuevo, que es este relato que funciona como epílogo de Winter y que funciona como cierre total y absoluto de la saga de Crónicas Lunares, porque es un relato que nos cuenta esa pregunta que todos como lectores nos hacemos, y es el ¿y ahora qué? Ya hemos terminado con el argumento principal, ya hemos conseguido todos los objetivos que queríamos conseguir, todo ha terminado bien, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa con esos personajes? ¿Ahora cómo rehacen su vida? ¿Qué ocurre con ellos? Pues todo eso es lo que nos resuelve este relato, así que si os tenéis que quedar con algo de este vídeo, yo os diría que sería que os leyerais ese relato una vez terminarais los 4 libros principales, en el caso de que, ya digo, no queráis leer ni más relatos, ni novelas gráficas, ni nada de nada, y ese relato se encuentra dentro del libro de Hasta las estrellas. Hasta donde yo sé, no se puede leer de manera independiente, no hay forma de conseguir ese relato de manera individual, por lo tanto, si queréis leerlo no os va a quedar más remedio que compraros el libro entero, así que ya que lo hacéis, pues aprovechad y leeros el resto de relatos, y si queréis seguir el orden que os he propuesto, pues mejor que mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que esta guía sobre Crónicas Lunares y su orden de lectura os haya resultado útil y os sirva para leeros toda la saga sin comeros ningún tipo de spoiler, que no veáis lo que fastidia eso. Por si os interesa, también tengo una guía de lectura sobre Cazadores de Sombras que os dejaré por aquí por la i, por si os apetece leeros esa saga, que sepáis que también hemos hablado en el canal tanto de su orden de lectura recomendado como de su orden cronológico. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.